Pues venga, ya estamos iniciando grabación. Vale. Bueno, pues nada, como os decía, bienvenidos a todos y a todas a estos encuentros que inauguramos hoy, que se nos ocurrió ponerle, como era los lunes y iba de luz, pues le pusimos el nombre maravilloso de los lunes luz, que además nos servía para hacer ahí una iconografía un poco religiosa en torno a hay que recuperar la fe, ¿no? En la imagen. Bueno, nada, la idea de estos encuentros es simplemente crear espacios de reflexión en torno a la imagen, ¿vale? Un lugar donde nos encontremos para intentar reflexionar sobre todo este mundo, ¿no? Yo me presento, soy Miguel Sánchez Moñita, soy profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y soy ahora coordinador del grado en Bellas Artes. Y nada, y hoy, como os decía, hoy inauguramos estos encuentros con Taller Estampa, que más concreto con Daniel Pichar y Pau Artigas, que nos guiarán en esta charla por algunos conceptos básicos y vocabulario de la inteligencia artificial, ¿no? Esta palabra que seguramente será la palabra del año sin lugar a dudas, ¿no? Yo realmente siempre utilizo mi pensador de cabecera para muchas veces cuando trabajo con estos temas con los alumnos, ¿vale? Es McLuhan, ¿no? Que como bien sabéis, en los años 60 este sociólogo de la comunicación ya nos decía que toda tecnología es una extensión de nuestro cuerpo, ¿vale? Es decir, empezamos desde la primera tecnología que era el bifaz, aquel famoso que utilizamos hace 1.000.000 de años, ¿no? Que era una extensión de nuestro brazo, ¿no? Y luego pasamos a la imprenta con una extensión de nuestro habla, ¿no? Y la radio con una extensión de nuestro oído, y luego la televisión con una extensión de nuestra vista. Y bueno, y aquella primigenia red de satélites con la que, bueno, pues la primera idea, ¿no?, que hubo de Internet, ¿no? Pues se ha convertido, como bien decía McLuhan, en una extensión de nuestro cerebro, ¿vale? Realmente eso, desde el nacimiento de esta red global y sobre todo desde la aparición de los smartphones, hemos vivido en la opulencia de la gratuidad digital, ¿no? Y hemos cedido amablemente nuestra más profunda intimidad a las grandes tecnológicas a cambio de entretenimiento, ¿no? Y ahora descubrimos, ¿no?, tiempo después, ¿no?, el público en general ha descubierto, ¿no?, que esa acumulación infinita de datos, bueno, lo que estaba entrenando era la inteligencia artificial, ¿no? Y no sé si llamarla de alguna manera, siguiendo a McLuhan, como una extensión de nuestro subconsciente más profundo, ¿no? Entonces, bueno, al fin y al cabo, las herramientas de inteligencia artificial se basan en el aprendizaje automático, es decir, que es la capacidad que tienen de aprender en función de los ejemplos que le hemos proporcionado, y en los últimos años le hemos proporcionado, pero muchísimos ejemplos, ¿no? Bueno, pues nada, simplemente quería agradecer muchísimo a Daniel Pau que nos dediquen su tiempo, ¿no?, para poder pues bueno, explicaros un poquito más, profundizar un poquito más en este tema. Os cuento que el Taller Estampa es un colectivo de artistas que trabajan la imagen desde una perspectiva política y donde la ideología y la imagen se hacen visible, ¿eh? Aparte de Daniel y Pau, también están Roc, Marcel, Marc y Marc, ¿no? Y entre todos ellos se definen ellos mismos como programadores, realizadores, investigadores que trabajan en los ámbitos del audiovisual y los entornos digitales, ¿no? Las prácticas se basan en una aproximación a la crítica y en la arqueología de las tecnologías visuales y en la investigación de las herramientas e ideologías de la inteligencia artificial y los recursos de la animación experimental, ¿vale? Como ellos mismos han comentado, el colectivo Estampa ha venido realizando proyectos de investigación artística mediante herramientas de inteligencia artificial, y estos trabajos se van a centrar en investigar las técnicas e ideologías de la inteligencia artificial y en utilizar y apropiarse esas técnicas a escala no industrial. Así que sin más, vuelvo a agradecer muchísimo la presencia de Daniel y Pau y nada, y espero que os cedo la palabra y nada, pues al final de esta pequeña presentación que nos van a hacer, pues bueno, abriremos un pequeño turno de preguntas, así que todas las preguntas que tengáis, iros apuntándolas y lo vemos al final, ¿vale? Muchas gracias. Súper. Gracias, Miguel, por la presentación. Gracias a todos por estar aquí. Pues eso, hablaremos Pau y yo, que somos parte del colectivo Estampa. Entonces haremos un poco como una presentación que tendrá como distintas partes. Por un lado hablaremos un poco de inteligencia artificial, intentaremos resumir un poco cómo lo explicamos normalmente nosotros, o sea, también en cierta manera es una definición de algunas cosas básicas posicionada, digamos, de alguna manera. Hablaremos también de algunos de nuestros proyectos, enseñaremos así un poco por encima algunos, y luego en la última parte pues veremos alguna cosa más tirando, digamos, a herramientas, y luego ya pues el diálogo que tengamos. Voy a compartir pantalla, entonces voy a dejar de veros. Si alguien quiere algo así, pues no sé, que hable o algo así, me enteraré, porque sí que no voy a ver nada. No voy a ver, voy a hacer eso de hablar.
solo darte una pantalla, que es tan extraño. Entonces, esto. Básicamente, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que puede interrumpir en cualquier momento, me lo decís. Vale. Pues venga, súper, voy a empezar. Vale, aquí estamos. Perfecto. Y entonces esto, lo que os decía Miguel, ¿no? Nosotros somos un colectivo artístico de programadores, realizadores, investigadores y pues os damos, o sea, venimos a hablar ahora de inteligencia artificial, pues porque desde 2017 más o menos hemos estado trabajando con estas herramientas, aunque no solo trabajamos con eso, también trabajamos con audiovisual, con distintos lenguajes, pero desde 2017 hemos estado trabajando con inteligencia artificial y esto es más o menos una lista de los proyectos, una lista incompleta de los proyectos que hemos hecho con estas herramientas desde entonces. Lo que tenemos es esto, las presentaciones un poco que hacemos, como aparte sean para máster, sean para una cosa más divulgativa o así, pues tenemos aquí un resumen un poco de estas presentaciones que hacemos. Alguna vez voy a saltarme igual alguna diapositiva o algunas las voy a pasar un poco más rápido. Y entonces lo que siempre hacemos es empezar con algunos conceptos básicos y definiciones introductorias de este campo. Entonces, lo primero es un poco, ¿no? Como de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial y hay muchas maneras de hablar, de aproximarse a esto, ¿no? Hay simplemente, pues, no que sé, dejarlo como en el lenguaje común, ¿no? Decir que estamos hablando de máquinas que piensan, que crean o que ven. Aquí, evidentemente, la cosa es qué quiere decir cada una de estas palabras. Hay otras aproximaciones que son un poco más como intentar buscarle definiciones sustantivas a qué querría decir inteligencia, ¿no? Decir, pues, inteligencia sería si las máquinas pueden hacer algo, esto en concreto, ¿no? Y en este mundo de las definiciones sustantivas, la gracia un poco es que en la historia, a lo largo de la historia, pues siempre se van moviendo un poco más allá, ¿no? Digamos, cuando se parecía que igual alguien decía que si ganaran al ajedrez, ¿no? Sería como una muestra de inteligencia si ganaran al ajedrez al mejor jugador humano, ¿no? Pues cuando esto pasa, esta definición sustantiva pues se mueve, ya no se pone el ajedrez como un límite, ¿no? Digamos, sino que se pone otro tipo de juego como el Go, por ejemplo. Y luego hay otras definiciones un poco más pragmáticas, como esto que ya más o menos debe sonar, un poco del test de Turing, ¿no? Que es decir, pues en vez de preguntarse si las máquinas piensan, igual es una manera de dar la vuelta a esta pregunta, es lo que decía Alan Turing, es decir, que si interactúo yo con una máquina y me pienso que estoy interactuando con una persona, pues entonces podríamos decir que esa máquina imita bien las capacidades humanas y en ese sentido, pues que en cierta manera es inteligente, ¿no? Entonces es como eso, ¿no? Como darle la vuelta un poco pragmática a esta intentar definir. Hay una cosa interesante también en este campo de la inteligencia artificial para entender, que es que la inteligencia artificial es un campo que viene de hace lejos, ¿no? Digamos, viene de mediados del siglo XX, precisamente con nombres como este de Alan Turing, y que cada uno, y que tiene como subcampos dentro. Entonces, una cosa es la inteligencia artificial, hay un subcampo dentro que es el aprendizaje automático, el aprendizaje maquínico, y hay un subcampo dentro que es el deep learning, y que cada uno se va desarrollando un poco a lo largo del tiempo. Entonces el deep learning se ha desarrollando esto a partir de los 2010 y así, sobre todo, es entonces lo que hoy llamamos inteligencia artificial, sobre todo es esto. Y esto también es interesante porque es algo que se ha desarrollado como muy en consonancia con el mundo digital, con el mundo de Internet. Entonces, yendo un poco más a lo concreto, a nosotros la definición que nos gusta utilizar de inteligencia artificial, nos gusta mucho utilizar esta definición, que es de un artista, de Kyle MacDonald, y que es una definición más específicamente, no de inteligencia artificial, sino de lo que sería machine learning, de este subcampo de la inteligencia artificial. Entonces nos interesa, nos gusta mucho esta definición porque nos parece que es una definición sencilla y que funciona bien y que pone un poco la inteligencia artificial en un campo, en una zona, digamos, de nuestra cabeza distinta a la que la ponen igual, pues como se habla un poco de esto en el discurso público o igual en las noticias, ¿no? Entonces, una definición que no dice que inteligencia artificial sea que las máquinas creen, que las máquinas piensen, que las máquinas pinten,
sino que le da como un... sino que lo acota más, a nuestro parecer, y también que lo que hace es no mistificar, esto también nos parece como bastante importante, lo que es la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué dice en esta definición? Pues que el machine learning o el aprendizaje automático consiste en primer lugar en automatizar tareas. Entonces, esto, que es como muy sencillo, a nosotros nos parece muy clave, por eso, porque no está utilizando que esto sea que las máquinas piensen, que las máquinas creen, sino que esto, en lo que consiste estas herramientas, es en poder automatizar cosas. Y esto nos parece esto, ¿no? Que pasa un poco que es como si te lo sitúa en una parte de la cabeza distinta de la que te lo sitúa otro tipo de definiciones o de aproximaciones a esto. Lo que pasa es que hoy en día, ¿no? Se pueden automatizar cosas que igual hace unos años no nos pensábamos que podríamos automatizar, como podría ser el asignar significado a partes de una imagen, o como podría ser generar imágenes fotorrealistas, ¿no? Como esta web que hace poco ya no funciona, pero que todos debéis conocer, que es esta web de This person does not exist, que cada vez que le dábamos al refresh, ¿no? Me generaba una cara fotorrealista generada con herramientas de inteligencia artificial. Y la otra cosa que dice la definición esta de Cal McDonald es que consiste en automatizar tareas proporcionando ejemplos, datos de entrenamiento, en lugar de instrucciones escritas o código. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que si, por poner un ejemplo de visión por computadora, si antes se quería que una máquina reconociera, como eso que os he enseñado antes, pues lo que es un ojo en una imagen, se tenían que escribir las instrucciones concretas, ¿no? Que seguramente pasarían por busca píxeles que tengan mucho contraste entre ellos, ¿no? Porque eso querrá decir que se identifica una línea. Otra instrucción quizás sería, ¿no? Como intentar ver si esa línea que se ha identificado es curvada, si hay un cierto simetría, ¿no? entre estas líneas curvadas, y entonces igual se identifican los dos ojos. Hoy en día, en lugar de tener que pensar todas estas instrucciones, lo que se consigue con el machine learning es que simplemente se le tengan que dar ejemplos de aquello que se quiere automatizar. Es decir, le tenemos que dar muchos ejemplos de imágenes en las que se hace un bounding box alrededor de los ojos para que la máquina sea capaz de automatizar este proceso. Entonces, la definición de Kyle MacDonald pues era esta, ¿no? El aprendizaje automático es automatizar cosas a partir de ejemplos. Y nos parece esto una definición sencilla, que no mistifica y que sitúa estas herramientas pues en un vocabulario igual un poco distinto al que en el que se sitúan habitualmente. Otra cosa que nos parece interesante que siempre hacemos es explicar un vocabulario básico y una cosa sería, y es este, ¿no? El que es una red neuronal, que es un dataset y que es el entrenamiento. Porque estas son las herramientas un poco que hay dentro del campo este del machine learning y de la inteligencia artificial. Lo voy a pasar muy rápido, esto no voy a explicar tanto, pero cuando hablamos de red neuronal, digamos que es esto lo que se ha inventado, lo que se ha podido programar, digamos, es una arquitectura global que se puede autoconfigurar a partir de los ejemplos que le demos. Y esta autoconfiguración se hace a partir de procesos estadísticos. Esto es una cosa también que últimamente siempre remarcamos porque nos parece interesante también eso, como la palabra estadística, igual también sitúa estas herramientas en otro sitio de nuestra cabeza. Y al mismo tiempo lo seguimos celebrando mucho, porque es muy sorprendente que con la estadística, digamos, se puedan conseguir los resultados de estas herramientas. Pero nos parece interesante utilizar este vocabulario en vez de este otro más de máquinas que crean, etc. Entonces, la red neuronal propiamente sería lo que se ha programado y es estas herramientas que existen hoy en día que se pueden autoconfigurar. Entonces, de esto no voy a entrar, pero simplemente también insistir en que estos son herramientas y por tanto hay muchos tipos de red neuronales en función de su funcionamiento, de con qué datos trabajo, de qué tarea quiero automatizar o incluso modelos concretos de todo lo que he dicho antes. Entonces esto sobre todo por lo que nos interesa es por no entender esto de como si existiera la inteligencia artificial, como si existiera una inteligencia artificial, sino que lo que existen son herramientas, que son estas redes neuronales que
que sirven para hacer tareas específicas. La segunda palabra esta básica es red neuronal por un lado y por el otro es dataset. El dataset son el conjunto de datos de ejemplo que le vamos a dar a la red para automatizar esa tarea. Entonces aquí puede haber muchos criterios de valoración, pero también lo que es muy importante en los datasets es toda esta cuestión de los sesgos. Es decir, que cualquier cosa que esté presente en nuestro dataset también lo estará en los resultados. Por tanto, por ejemplo, ahora que a veces se habla y que ya se utiliza, me parece, como en Estados Unidos estaban utilizando, y creo que en España se utiliza, aunque sea de manera consultora simplemente, redes neuronales, por ejemplo, para decidir o aconsejar sobre ciertas decisiones judiciales. Si el dataset con que esa red neuronal se ha entrenado es con todas las decisiones judiciales anteriores hasta ese momento, eso quiere decir que todos los sesgos que pueda haber en esas decisiones judiciales se han incorporado a esa red neuronal. En cierta manera, muchas herramientas de inteligencia artificial lo que están haciendo es como si solidificaran y externalizaran, por decirlo de alguna manera, pues estos datos del dataset, ¿vale? Es un poco como eso, como si los solidificamos. Es un poco esto, ¿no? En este ejemplo que estaba poniendo, como decir, pues estas decisiones judiciales al final las están solidificando, ¿no? En una herramienta de inteligencia artificial. Entonces hay la red neuronal, hay el dataset y lo que se hace es el proceso de entrenamiento. Es decir, la red neuronal se autoconfigura a partir del dataset por medio de estos procesos estadísticos. Esto no es un proceso inmediato, lleva tiempo de entrenamiento y cuando finaliza lo que tengo es el tipo de red que he utilizado al principio, pero como está entrenada es una red que se ha autoconfigurado y que por tanto es un poco distinta que la del principio. Y en este caso podemos hablar que lo que tenemos es un modelo. Y es a esta red a la que le puedo proporcionar una entrada para que me genere una salida. ¿Vale? Entonces hemos hecho esta definición de McDonald y hemos utilizado este vocabulario ahora de red, dataset y entrenamiento. Otra cosa que nos gusta remarcar siempre es hablar un poco de intervención o vara responsabilidad y autonomía de estas herramientas, ¿no? Porque son herramientas que siempre, ¿no? Se sobrecarga un poco el discurso hacia que son herramientas autónomas, ¿no? Incluso hasta el discurso por la cultura popular, ¿no? De esta cosa de la inteligencia artificial, ¿no? Que toma decisiones, que nos va como a matar a todos, ¿no? Digamos. Entonces, nos hacemos esto, que es una cosa muy sencilla, pero que nos parece interesante, que es plantear qué se decide y qué no se decide cuando se utilizan herramientas de inteligencia artificial. Y entonces, evidentemente, es evidente, supongo, pero la cuestión es que estas herramientas no son autónomas porque dependen, evidentemente, de un montón de decisiones humanas. Algunas que quizás parezcan demasiado sencillas, pero creemos que son interesantes de remarcarlas, como esta primera, ¿no? Que cuando se trabaja con inteligencia artificial, en primer lugar, alguien ha decidido que algo quería automatizarlo. Entonces, esto ya es una primera decisión humana. Esto que os decía antes de estas herramientas que se pueden aplicar en el mundo judicial, pues la primera responsabilidad, ¿no? Es de la persona que ha querido automatizar esta decisión en vez de que la tomen personas. ¿Vale? Entonces esto puede parecer como muy sencillo, pero nos parece interesante remarcarlo. En segundo lugar, ¿qué decidimos? Pues decidimos qué dataset utilizamos, qué datos, qué categorías, etc. Decidimos qué red vamos a utilizar. Sí que no decidimos cómo se autoconfigura la red, aunque aquí también se puede intervenir un poco. Y por último, la última parte de intervención humana no es testar el resultado y decidir acerca de su calidad. Entonces, es también de una manera muy sencilla, como lo estamos explicando, pero nos parece interesante y siempre hablamos de esto por, digamos, compensar un poco todo este discurso que hay acerca de la autonomía de estas herramientas, que nos parece que puede tener un poco de peligro en el sentido de que igual desresponsabiliza,
no de su uso. Digamos, siempre que haya una herramienta de inteligencia artificial, en tanto es una herramienta, alguien es responsable de que se esté utilizando esa herramienta. Nunca lo va a ser la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no decide nada. No es, como dice mucha gente, ni inteligente ni artificial. Entonces, esto sí que lo voy a pasar como muy rápido, pero también es algo que nos gusta siempre insistir, y es que la inteligencia artificial nace en nuestro contexto sociohistórico y por tanto se entiende en nuestro contexto sociohistórico. Digamos, la inteligencia artificial no es algo que nazca, que venga del futuro, ¿no? Decimos a veces, sino, y pues no, eso que se dice, ¿no? Como que viene el futuro, que es un reto intelectual, que es una cosa que hemos de entender, sino es una cosa que como nace en el mundo de hoy en día, hay muchas cosas de la inteligencia artificial que ya las podemos entender porque forman parte de cosas que ya entendemos de nuestro mundo, de cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan de nuestro mundo. Entonces, ¿de qué forma parte? Pues forma parte de toda esta ideología de los datos masivos o del Big Data, de todas estas palabras que algunas igual nos suenan, ¿no? Como de esta idea del extractivismo, ¿no? Un poco de que lo que decía antes Miguel en la introducción, ¿no? De que el mundo de Internet es un mundo que está todo el rato chupando datos, ¿no? Entonces, si se han desarrollado tanto estas herramientas hoy en día, precisamente es porque hoy en día conseguir datasets, eso que os explicaba antes, es muy fácil. Estas herramientas de deep learning se conceptualizaron antes de Internet, pero cuando se conceptualizaron, aparte de igual por necesidades de hardware, pero el otro problema que había era que igual alguien conceptualizaba que si tuviera 2 millones de fotografías podría hacer no sé qué, pero el problema era precisamente de dónde sacamos, ¿no? 2 millones de fotografías. Pero hoy en día, ¿no? Las redes sociales, esta cosa extractivista de Internet, conseguir 2 millones de fotografías no es un problema para una gran empresa de Internet. Tiene que ver también la inteligencia artificial con todo esto que nos preocupa cada vez más y con razón de cómo el mundo digital aparentemente inmaterial es como todo, evidentemente, porque es imposible que algo sea inmaterial, es extremadamente material, ¿no? Entonces también la inteligencia artificial tiene que ver con todo esto de las infraestructuras digitales, con el gasto energético y también cómo son infraestructuras que se construyen a escala internacional. Tiene que ver también con todo esto de Internet también, que oculta muchas veces Internet, que tiene esta apariencia de automatización, pero que se oculta mucho trabajo e intervención humana. Entonces, igual que en las redes sociales hay mucha moderación y mucho filtrado que lo han de hacer personas, que no se puede automatizar, pues en la inteligencia artificial hay mucho trabajo muy mal pagado, trabajo muy mal valorado, que lo hacen personas. Antes veíamos esas escasas imágenes de un dataset para detectar ojos, pues ahí hay un trabajo humano de personas y personas haciendo bounding boxes alrededor de los ojos, ¿no? Y hay esa paradoja que dice muchísima gente, que tenemos a todo de personas haciendo trabajo supuestamente maquínico, ¿no? Aparentemente maquínico, para que las máquinas hagan un trabajo supuestamente humano o inteligente. Y tiene que ver también la inteligencia artificial, con esto que hemos dicho antes, con automatizar procesos, ¿no? Entonces, con una parte de herramientas, y hoy en día, por ejemplo, pues en el campo de la imagen, como veremos luego, pues automatizar la producción de imágenes o el tratamiento de imágenes, ¿no? Hacer máscaras, digamos, de algo que ya nadie más va a hacer nunca con Photoshop, ¿no? Con cualquier software de imagen. Y que tiene que ver también con un mundo cada vez más automatizado, ¿no? Esto es una cosa que dice también varias gente, que la cultura visual hoy en día tiene una parte invisible, porque cada vez más hay procesos que son exclusivamente máquina a máquina. Entonces, lo último que hacemos cuando hablamos en inteligencia artificial, y para hacer un poco como introducción, es referenciar algunas cosas de bibliografía un poco más crítica sobre este campo y libros que nos interesan y que nos gustan.
como por ejemplo estos tres. Os voy a hablar solo del primero, muy, muy brevemente. Es Kate Crawford, que es una de las investigadoras más interesantes sobre inteligencia artificial hoy en día. Y es un libro muy interesante sobre inteligencia artificial que aparte justo se acaba de traducir ahora mismo al castellano. ¿Vale? Entonces todavía, bueno, pues todavía es una bibliografía más útil. Y es un libro muy interesante. Aquí os he puesto el índice porque para que veáis así como un poco rápido, ¿no? Que es un libro de inteligencia artificial y que el primer capítulo se llama Tierra, el segundo se llama Trabajo, el tercero se llama Data, el cuarto Clasificación. Entonces, tiene como esta aproximación que a nosotros nos gusta mucho, que ya podéis suponer que el primer capítulo pues, va a hablar de ecologismo, el segundo capítulo nos va a estar hablando de quién hace como todo este trabajo de construir datasets, por ejemplo, y etcétera, ¿no? Entonces, es como un libro sobre inteligencia artificial, trata la inteligencia artificial de una manera poliédrica, igual para ciertas personas dirían como de una manera expandida, pero a nosotros nos parece que la tecnología, digamos, es más que la cosa propiamente técnica y que por lo tanto esta es como la manera adecuada de aproximarse a estas tecnologías. También lo que hacemos es referenciar libros que no tienen por qué hablar de inteligencia artificial en concreto. Los de James Riedel sí que hablan, pero ni el de Snisek ni el de Ito Steyer él habla de inteligencia artificial. Pero es por incidir en esta idea que la inteligencia artificial nace, o el deep learning hoy en día se desarrolla en el mundo de Internet, en el mundo digital, y por tanto todos estos libros que son bibliografía crítica sobre el mundo de Internet son libros que nos ayudan también a entender la inteligencia artificial. Y entre ellos, pues ahora mismo Ito Steyer, esta artista tan importante y tan interesante, acaba de sacar un artículo muy interesante que está disponible en línea, precisamente sobre las redes generativas de imágenes, habla un poco de Stable Diffusion. Entonces, un artículo muy interesante. Y nos parece interesante, por ejemplo, una cosa que es esto que nos preocupa a nosotros, como de cómo hablamos de las cosas. Ella se refiere a estas imágenes que generan las redes generativas, como Stable Diffusion, le ha dado una palabra que nos parece como muy adecuada, ¿no? Que es decir, que son renders estadísticos. ¿Vale? Entonces nos parece también como muy interesante este vocabulario, que encontremos el vocabulario adecuado para hablar de estas imágenes, porque de nuevo, igual que antes os decía lo de automatizar o lo de estadística, pues nos parece que render estadístico es algo que sitúa, digamos, las características y naturaleza de estas imágenes en un sitio igual más interesante que otras maneras de definirlas. Y es un artículo en el que ella empieza explicando que le ha pedido a Stable Diffusion que genere una imagen de ella misma, de Ito Steyer, y le ha dado esta imagen como resultado. Entonces, lo primero que hace Ito Steyer es decir, ¿no? Pues cómo, por qué sale esta imagen aquí, y lo primero que hace es ir a investigar el dataset de Stable Diffusion y ver qué tipos de imágenes de ella hay ahí. Entonces, el artículo es muy, muy interesante, también pasa por estas cuestiones, por ejemplo, de trabajo. Y nada, pues esto es como un poco también como un artículo muy interesante sobre este tema que os recomendamos mucho y que acaba de salir ahora mismo. Entonces, todo esto era un poco así como a nivel introductorio sobre inteligencia artificial. Y si acaso lo que iba a hacer ahora es enseñaros un poco como algunos de nuestros trabajos con estas herramientas. Intentaré hacerlo así rapidito. Yo estoy como tampoco os veo. Pasa estas cosas que todos ya sabemos de que estás charlando, que parece que estés charlando solo. Espero que más o menos, como no tienes el contacto visual, estéis entendiendo o así. Si tenéis como alguna pregunta o comentario, así lo podemos hacer. Si no, lo hacemos luego. Y voy tirando. ¿Sí? Y si queréis dejamos las preguntas para el final, o no sé, Vale. si alguien tiene alguna pregunta ahora, o mejor para el final, ¿vale? Vale, venga. Pues os explico un poco. Nada, somos un colectivo con distintas expertesas, digo en catalán, con distintos conocimientos.
Y desde hace unos años, ¿no? Pues estamos trabajando esto, como sobre los usos de ideologías de la inteligencia artificial y su relación con la cultura visual contemporánea. Como os he dicho ya antes, nos interesa no solo la técnica, sino cómo hablamos de la tecnología, y nos parece que la tecnología es eso, digamos, que las metáforas discursivas forman parte de la propia tecnología. Y entonces, por ejemplo, pues en nuestro primer proyecto sobre inteligencia artificial lo llamamos el mal alumno, pedagogía crítica para inteligencias artificiales, como una manera de em, apropiarnos de una de las metáforas de estas herramientas que son esta del aprendizaje. O en este otro proyecto que se llama Auspicios, que igual os los menciono brevemente luego, pues hablamos un poco como de la mitología de la predicción, que también tiene mucho que ver con este mundo. Y lo que hacemos un poco al aproximarnos a la IA, como igual cuando nos aproximamos de otra tecnología, es intentar desmitificarla, explicando su funcionamiento y explorando sus límites, excavar la tradición histórica sobre las tradiciones históricas sobre las que se asienta, apropiarnos de su uso con una aproximación, ponemos aquí do it yourself, en el sentido de que escapa de los estándares industriales, tenemos nuestro propio maquinario y trabajamos con él, haciendo entrenamientos, y ponemos en valor también resultados residuales, que nos parece que un enfoque industrial también generalmente descartaría. Esta era la lista aquella de proyectos que hemos hecho más o menos desde 2017, y una manera de verlos es a partir de qué herramientas en concreto de inteligencia artificial estábamos tratando en ellos. Esto lo decimos no por una cuestión de fetichizar la tecnología, sino porque de hecho estos proyectos son en gran parte a veces reflexivos sobre la propia tecnología que estemos utilizando. Entonces voy a enseñaros así por encima pues algunos ejemplos de algunos proyectos, ¿vale? Tengo aquí como bastantes, pero algunos, sobre todo los del final, ya me los saltaré más. En el primer proyecto que hicimos, este que se llama El mal alumno, Pedagogía crítica para inteligencias artificiales, tratábamos mucho de visión con herramientas de visión por computadora. Entonces, una cosa que nos gustaba con estas herramientas de visión por computadora era un poco intentar cómo hacerlas hablar. Entonces, hacerlas hablar, pero hacerlas hablar, digamos, como de sí mismas. Entonces, lo que intentábamos era pasarle imágenes que pudieran ser como un poco inesperadas para estas herramientas. Y como por ejemplo en este caso, ¿no? Que le hemos pasado una película experimental que se llama Geografía del Cuerpo de Willard Mas. Lo que nos gustaba con esto es, por un lado, que la red hablaba en cierta manera de sí mismo, porque igual salían como categorías extrañas, y al mismo tiempo lo que nos gustaba era encontrar ejemplos, encontrar momentos en que el etiquetaje fuera un error, en cierta manera, pero momentos que nos parece que lo que está pasando, ¿no? Es utilizar un poco como la herramienta contrapelo, digamos. O sea, que lo que pasa en este etiquetado es que en vez de cerrar el significado de la imagen, son etiquetados que lo que hacen es como abrir el significado de la imagen, ¿no? Y que pueden dar como resultados como poéticos o interesantes. Como en este caso, ¿no? Que nos dice esto, ¿no? Que un ojo pues parece un cráter. O le pasamos también pinturas, ¿no? Y también nos parece que algunos resultados que podrían parecer errores, también nos los podríamos traer, pensar como si fueran proposiciones. En este caso, ¿no? Es un cuadro religioso y a la figura de Jesucristo le ha asignado la etiqueta de mercancía. Y así pues íbamos como pasando, ¿no? Esta imagen de Marey que le llama viajante a esta persona que se aguanta en el cielo, o aquí, ¿no? Que la analogía se ve clara, pero que es una analogía como divertida. Entonces nos parece interesante esto, ¿no? Utilizarlas como a contrapelo y utilizarlas un poco como una máquina de analogías, más que como una máquina para asignar significados cerrados. Dentro de este proyecto hicimos también algún entrenamiento nosotros. Esto es un entrenamiento que hicimos para entrenar una red de visión por computadora a identificar estilos artísticos, ¿vale? Con el dataset que sacamos de WikiArt. Entonces la red realmente podía funcionar relativamente bien, identificando ejemplos artísticos, pero lo que nos parecía más interesante a nosotros
es que lo que teníamos en este caso era una red que, vale, identificaba en contextos, estilos artísticos, pero no hacía precisamente lo básico al identificar un estilo artístico, que es decidir antes si algo es arte o no. Por tanto, es una red que ante cualquier imagen que le pasemos le asignará una categoría artística, ¿no? Y entonces le pasamos cualquier imagen y siempre nos asignaba esto, ¿no? Pues esto nos decía que era barroco, esto fotorrealista, esto dada. Y esto nos parece que de alguna manera era algo reflexivo sobre estas propias herramientas y lo titulamos de esta sección del trabajo expertos compulsivos porque nos parece que describe un poco cómo funcionan algunas de estas herramientas, ¿no? Que pueden hacer cosas concretas, pero las hacen de manera compulsiva, es decir, que solo pueden hacer aquella tarea para las cuales las hemos programado. Y hicimos otro tipo de entrenamientos, ¿no? Hicimos entrenamientos que nos parecían divertidos, como por ejemplo entrenamos una red a reconocer a Cindy Sherman o a reconocer a Joan Fontcuberta, ¿no? Y de nuevo teníamos como este experto compulsivo que al final lo que hacía era ver a Cindy Sherman y Joan Fontcuberta en casi cualquier imagen que le pasáramos. Nos gusta también, esto es para un video ensayo que hicimos sobre una herramienta de visión por computadora, pues encontrar imágenes que puedan ser reflexivas sobre la propia tecnología. En este caso nos parece que esta es un poco, ¿no?, como una imagen reflexiva acerca pues como de la dificultad de etiquetar, ¿no? De cómo esta persona, que ya ese es el contenido de la imagen propiamente, de esta imagen de Orson Welles, ¿no? Como la persona, la identidad es múltiple, ¿no? Pues este espejo también ante estas múltiples personas, la red también decide aplicar múltiples etiquetas. Estas herramientas no se te oye, calidad gráfica. La calidad gráfica como parte de nuestra cultura visual contemporánea. No se te oye, Dani, cuando está la música. En este caso lo que hacíamos era coger estas herramientas de visión por computadora y jugar. Dani, ¿me escoltas? Una cosa, hablando, una etiqueta. Y esto nos parece la música no... también es un poco reflexivo sobre la tecnología, entonces el carácter discreto. Y esto es un juego que... Dani, ¿me oyes? Con el sonido no se te escucha bien. ¿En serio? Y con el sonido no se te escucha nada bien. ¿Alguien ha dicho algo? Sí. Espera. Te oigo muy flojo también. Que quites el sonido porque no se te oye bien a ti. Apaga el sonido del vídeo. ¿Me estabas diciendo algo? Sí. Ah, perdón, lo siento, era culpa mía, que he bajado porque no oyerais mucho esto y os he bajado vosotros. No, el problema es que no se te oía al hablar, se escuchaba solo el sonido del vídeo. Entonces no te hemos entendido de lo que has dicho cuando has hablado sobre el vídeo. Ah, vaya. Desastre esto. No, vamos, es la tecnología. Sí. Explosión, desastre. No, pero debe ser porque dice el audio de la computadora. Voy a dejar de compartir y volver a compartir, ¿vale? Así os veo las caras un momento también. Disculpad. Bueno, hasta ahora bien, más o menos. Sí. Vale, guay. Pues voy a volver a compartir y no incluyo el audio del equipo porque si no, no me oís cuando hay esto. Venga. Sigamos. No, lo que os decía con esto... No, simplemente lo que os comentaba de esto, que me parece que es lo que no habéis oído, ¿no? Era que jugábamos con todas las visualizaciones que se nos ocurrían, tapar, enseñar solo lo que muestra, mostrar solo la etiqueta, etcétera, y que nos parece que esto también, aparte que nos gusta estéticamente, nos interesa, también
nos decía algo sobre la herramienta, sobre la visión por computadora, en el sentido de que la visión por computadora es una cosa que no entiende la imagen de manera global, sino que la entiende de manera discreta, que solo entiende determinados elementos de la imagen. Daniel, si quieres, podemos ver eso, unos segundos las piezas, como siempre hacéis un poco loops, podemos ver un poco las piezas, luego le bajas el sonido y ya está, y hablas tú, porque efectivamente cuando hablas conjuntamente no se te oye. Pero bueno, puedes dejarle unos segundillos la pieza y como es un loop y luego ya le bajas el sonido y nos la explicas y ya está. He puesto de quitar ya compartir el audio, entonces nada, también igual voy a ir un poco rápido, por tampoco no alargarnos mucho, pero gracias. Entonces, en este caso, por ejemplo, es otra cosa también que nos gusta de una de estas herramientas de visión por computadora, y es un concepto como interesante, que es que estas herramientas tienen una cosa que se llama la confianza en la etiqueta. O sea, cuando asignan una de estas etiquetas, lo hacen con un porcentaje de confianza, ¿no? Entonces dicen, vale, esto es una persona con un 40% de confianza, pero al mismo tiempo igual había otra etiqueta que le estaban asignando un porcentaje de confianza menor. Entonces lo que hicimos en este caso era este vídeo ir bajando este nivel de confianza, de manera que lo que estábamos haciendo era no decirle a la herramienta que cada vez nos dijera más y más de las cosas que veía esta herramienta, ¿no? Entonces también es eso, una estrategia para hacerlas hablar de sí mismas, y al mismo tiempo nos parece que esta imagen de este mundo que se va llenando como de etiquetas, ¿no? Es también una imagen que habla en cierta manera pues de nuestra contemporaneidad y de nuestra experiencia, ¿no? De este mundo en que estamos monitorados constantemente. Entonces nos parece interesante también de estas herramientas y sus salidas gráficas que sirvan también, ¿no? Ya que son contemporáneas, para hablar de nuestra contemporaneidad, de nuestras experiencias. Y este es otro proyecto que tiene que ver con imágenes por computadora, que le llamamos imágenes huéspedes, que lo hicimos para Tabacalera y que son una misma filmación procesada con 4 herramientas distintas de visión por computadora. Esta de aquí una herramienta de segmentación, esta de aquí una de inferencia de posición de los cuerpos, esta de inferencia de profundidad, o sea, me dice qué es lo más lejano y qué es lo más cercano en escala de grises, y esta que es esta de que estamos viendo ya antes, que es de reconocimiento de objetos. Entonces, un poco lo que nos gustaba de esta pieza es, por un lado, que se muestra el carácter de filtro de la visión por computadora, es decir, viendo esto no podemos reconstruir la imagen original. La imagen por computadora es algo que, más que ver el mundo, lo filtra, y luego podríamos hablar de si ver siempre es filtrar, etcétera, ¿no? Pero bueno, igual es interesante tener en cuenta esto, que cuando decimos que las máquinas ven, por tanto, una pregunta es, ¿no? Decir, vale, ¿qué ven? ¿Por qué ven? ¿Quién quiere que vean? Etcétera. Y nos parece también, de esta pieza nos gusta también el título que encontramos de imágenes huéspedes, porque lo decimos huéspedes en el sentido de cómo se habla de los parásitos, ¿no? Y porque nos parece, ¿no?, que hoy en día cualquier imagen, cuando la subamos al mundo digital, al mundo de Internet, pues es una imagen huésped de una serie de procesos, ¿no? Y ahora ya muchos procesos de visión por computadora que funcionan automáticamente en las imágenes, ¿no? Que son un poco, como podríamos decir, parásitos de las imágenes. Hay otro tipo de trabajos que hemos hecho que tienen que ver más con herramientas generativas, lo que se les llama las redes GAN, es decir, con automatizar la producción de imágenes, ¿no? Que tengo una herramienta que le enseño un tipo de imagen y que reproduce ese tipo de imagen. Entonces, esta es una de las piezas que hicimos cuando empezamos a trabajar con estas herramientas. Y en este caso, lo que hicimos es entrenar una red con un dataset de pornografía, ¿vale? Entonces aquí la idea no era evidentemente que esta red reprodujera imágenes pornográficas realistas, sino más bien que utilizar estas redes GAN es una cosa que nos interesa un poco como
como análisis y un poco como contraimagen, digamos, del dataset, ¿no? Utilizarlo, digamos, de una manera así como una propuesta, digamos, sobre el dataset, ¿no? Digamos que la imagen que ha conseguido esta red entrenada es, digamos, pues como una especie de contraimagen, ¿no? De la imagen pornográfica. Entonces, este caso en concreto también nos interesa porque es un experimento que hicimos así con entrenamiento de redes neuronales de redes GAN, pero también se convirtió en un ejemplo de visión por computadora. Porque lo que pasó es que cuando íbamos a compartir este vídeo en redes sociales, nos lo dejó compartir, pero salía un aviso diciendo que esto era contenido sensible. Entonces nos parece muy interesante esto y muy elocuente de esto, ¿no? De que ante lo que nosotros vemos una imagen abstracta, ¿no? Que no la calificaríamos de contenido sensible, una máquina sí que le puede asignar ese significado, ¿no? Y es un poco como este bucle que apuntaba antes muy rápidamente de decir esto, ¿no? Un poco que hoy en día hay muchos procesos que pasan puramente máquina a máquina. En otros casos sí que hemos hecho algún trabajo con redes generativas que buscaba una imagen más realista. Y este es el caso de redes generativas que hemos hecho como más grande, que es una instalación que hicimos para el CCCB en Barcelona para una exposición que se llamaba Marte, el espejo rojo. Lo que estáis viendo aquí es una parte del dataset que construimos, que era un dataset de 24.000 imágenes, que eran todas de ilustraciones científicas. Era para una exposición sobre Marte, estaba en una zona un poco como sobre desantropocentrismos, y el dataset que construimos era un dataset que era conceptual. O sea, lo que entraba en el dataset eran todo de especies que pueden vivir en condiciones de vida extremas, ¿vale? Como seres unicelulares o como los hongos, por ejemplo, y al mismo tiempo todo de especies que se asocian con el imaginario popular marciano, como los pulpos o como los cactus, ¿vale? Entonces, entrenamos una red con estas 24.000 imágenes y este era el tipo de imagen que generaba esa red. La idea aquí era un poco utilizar estas redes GAN como una especie de imaginación especulativa que pudiera casi como proponer especies híbridas, ¿no? Como esta especie de cangrejo vegetal o estos pulpos con estas variaciones en sus patas. O este tipo de especies también como más vegetales. Y el resultado no se veía solo en imagen fija, sino que se veía como con esta especie de morphings que son muy característicos de estas herramientas y que es lo que se llama un poco técnicamente, pero no lo voy a explicar ahora, un recorrido por el espacio latente de estas herramientas. Entonces, bueno, la idea era esta, ¿no? Como proponer esto, utilizar este, ya os he dicho, también estaba en la sección de desantropocentrismos de la exposición, entonces la idea también era un poco esto, como utilizar estas herramientas de inteligencia artificial un poco como una imaginación maquínica. Y nada, casi voy a ir acabando con esto porque pasemos a lo otro, ya os digo, era un poco como porque espero que no sea excesivo, digamos, pero porque vierais distintas cosas. Y nada, os voy a explicar simplemente este último proyecto que se llama Auspicios, porque es un uso, no tiene que ver con imagen, ¿vale? Tiene que ver más con texto, pero es un uso también un poco más aplicado de la inteligencia artificial. En este caso, esto es una instalación que es una pantalla LED que la hemos titulado Auspicios, ¿vale? Por hacer referencia a ese arte adivinatorio arcaico en que de la época romana en que se intentaba adivinar el futuro a partir del vuelo de los pájaros, ¿vale? En nuestro caso, esto es una pantalla LED que tiene detrás un dispositivo que se llama DSB, que lo que hace es monitorar el tránsito aéreo, ¿vale? Por tanto, si los auspicios observaban los pájaros, en nuestro caso lo que estamos observando son los aviones. Y lo que hacíamos es, con este monitorar el tránsito aéreo, cuando se detectaba un vuelo extraordinario,
y nosotros consideramos que un vuelo extraordinario era un vuelo militar o un vuelo privado, cosa que podíamos detectar a partir de bases de datos, pues entonces la pantalla se enciende y te lanza un mensaje, te lanza un auspicio. Y este auspicio lo generamos con herramientas de inteligencia artificial, en este caso de generación de texto. Y lo que hicimos es entrenar una red generativa con un dataset que construimos a base de horóscopos y de informes de predicción macroeconómica, ¿no? De manera que cuando hay un vuelo, ¿no?, de estos extraños, ¿no?, cuando ve un avión tecnológico extraño, ¿no?, pues te lanza mensajes como este, ¿no?, de en tu interior, el déficit público y el IRPF, ¿no? O sea, un mensaje que combina esos dos elementos del dataset que nosotros le proporcionamos para entrenar, ¿no? Entonces nos parece interesante este juego de utilizar estas herramientas con entrenamientos muy concretos, ¿no?, hacer casi como este experimento de mezclar imaginarios, y al mismo tiempo también esta pieza lo que tiene es jugar con un imaginario de la inteligencia artificial, que es esta idea de la predicción, ¿no?, que son herramientas que nos pueden decir cómo va a actuar la gente, ¿no?, o cómo va a evolucionar las cosas. Y bueno, esto era un poco lo que tenía. Bueno, teníamos más cosas, ya os digo, porque es un poco como esto, ¿no?, como una presentación así más genérica y luego ver algunos de nuestros proyectos. Pero si acaso, por no alargarnos tampoco mucho más, sí que pasamos a esta tercera parte que hará Pau, en que os presenta igual algunas herramientas que tienen que ver más con el mundo de la imagen. ¿Vale? Y luego ya conversamos y así. Ya ha funcionado, más o menos. Y nada, Sí. la palabra Pau. Y Había un glitch en el vídeo, supongo que todos lo veíais, a veces salía verde, pero el la arte. tecnología. El arte, ¿qué es la tecnología? El arte. Aprovecho para colgar en el chat nuestra web, donde podéis encontrar estos y otros proyectos, por si tenéis curiosidad. En general colgamos bastante información. Vale, entonces, ¿cuánto tiempo tengo yo, más o menos? Pues, en un principio la charla estaba prevista como para 1 hora, entonces como hemos empezado con 5 minutos de retraso, pero vamos, yo creo que si en general hay buena predisposición, pues ¿Sí? hay buena predisposición. Hacen así. Venga, Hacen pues bien. una horita más. Perfecto. Nada. Nada, pero tampoco me iba a alargar tanto, pero sí que querría correr demasiado. Te ha cortado el micro, creo. Pau. Te has tallado el micro, Pau. Pau. Perdonad. No, digo que esta mañana he dado otra charla y creo que hay una persona aquí que también estaba, porque antes he hecho un comentario y veo que es de Barcelona. Esta parte ya la he visto, pero bueno, voy a empezar. Compartiré mi pantalla. Bueno, yo voy a hablar de la parte más práctica de lo que ha hablado Dani, que es de la generación de imágenes con redes neuronales. En el caso de los proyectos de los que hablaba Dani, utilizamos unas redes neuronales llamadas adversarias, que solo, podría decirlo de una forma, solo podían generar imágenes de un solo tipo. Mientras que las redes generativas actuales pues, permiten generar imágenes de muchos tipos diferentes. Además, tenían muy poco control sobre el tipo de imagen generada, mientras que ahora, a partir de un texto, pues ya podemos decidir lo que queremos que genere. En esta imagen podemos ver una evolución de las imágenes generadas, digamos, lo que sería la mejor imagen o una de las mejores imágenes generadas, y podemos ver cómo hace 10 años o menos de 10 años lo que podíamos generar eran imágenes en blanco y negro de 32 por 32, 64 por 64 píxeles y un poco borrosas, mientras que ahora podemos generar imágenes muy fotorrealistas, bastante fotorrealistas. Entonces, imagino que todas conoceréis
o que muchas de vosotras conoceréis este caso, que es el caso en que un fotógrafo presentó una imagen generada con inteligencia artificial al Sony World Photography Award, que yo no soy fotógrafo, pero entiendo que es un premio bastante prestigioso, y le dieron el premio en la categoría de creativa, ¿vale? Entonces no era tanto para ganar, sino para generar un debate. También es posible que hayáis visto estas imágenes donde se muestra al Papa con este vestido o a Trump siendo detenido, y obviamente ninguna de ellas es realista. Entonces, un poco para poner en contexto, esto es una tecnología que apareció más o menos en 2021, bueno, la primera vez que era capaz de generar imágenes relativamente fotorrealistas, es decir, que es una cosa muy reciente, y de hecho DALL-E 2, que fue la primera red que generaba imágenes a partir de texto, ya con una resolución y una complejidad, digamos, buena, es de agosto del año pasado, es decir, que no hace ni un año que ha empezado esta tecnología. Posteriormente, al cabo de que DALL-E 2 se hiciera, bueno, accesible para el público, apareció Stable Diffusion, que es del que voy a hablar un poco más, bueno, voy a decir luego, pero en breve. Y hay otro proyecto que también supongo que habréis oído, que se llama Midjourney, que también permite generar imágenes a partir de textos. Y en este caso creo que es interesante destacarlo porque permite generar imágenes, digamos, visualmente muy atractivas, aunque obviamente este es un concepto subjetivo. Si miramos a la selección de imágenes, de las mejores imágenes generadas recientemente, vemos que esta es de ayer, esta es de hace 12 horas, esta es de ayer, esta es de hace 12 horas, es decir, no es una selección de lo mejor hecho en el último año, sino una cosa bastante reciente, ¿no? Pues podemos ver cómo las imágenes que está generando son, bueno, iba a decir espectaculares, no sé si es la palabra, pero en cualquier caso muy atractivas. Y también, volviendo un poco al contexto histórico, podemos ver que en solo, bueno, un poco más de un año, Midjourney ha evolucionado mucho, ¿no? En la calidad de imagen que es capaz de generar. Entonces, el último agente que se ha incorporado al apartado de la generación de imágenes es Adobe, ¿vale? Adobe tiene un proyecto que se llama Adobe Firefly, que hasta hace muy poco era el equivalente al DALL-E 2 o el Stable Diffusion, el Midjourney, aunque no era público para todo el mundo, estaba como en beta, tenías que pedir permiso, bueno, ponerte en la cola, digamos, para acceder, pero que desde la semana pasada ya lo han integrado parcialmente dentro de la suite de Adobe, dentro de Photoshop, ¿vale? Entonces voy a poner su vídeo promocional, espero que no salgan glitch. ¿Vale? Voy a quitar el sonido porque es como muy comercial, pero vemos que lo que permite hacer es lo que a nivel técnico se llama inpainting, que podría ser lo que antes era el rellenar según contenido, pero con información contextual, es decir, que le podemos dar un texto para decir con qué queremos rellenar esta parte, ¿vale? Entonces, esto sigue estando en beta, pero creo que si tienes el Creative Collection y te instalas la versión beta de Adobe desde tu ordenador, ya se puede acceder a él, que no es una cosa por lo que tengas que ponerte en una lista, ¿vale? Entonces vemos que es una cosa que ya formará parte del día a día muy en breve, imagino que de muchas de vosotras y de mucha otra gente. Entonces, nos gusta a nosotros trabajar con Stable Diffusion, que es una de las posibles herramientas de generación de imagen, pues porque es de código libre, lo que por una parte permite ejecutarlo en tu ordenador, si tienes un ordenador suficientemente potente y ciertos conocimientos técnicos, pero además al ser open source hay muchas herramientas que se han desarrollado alrededor de él, ¿vale? Que permiten pues, otras funcionalidades que inicialmente no
no están planeadas. Entonces, el dataset con el cual se ha entrenado, Dani antes ha hablado del concepto de dataset, es uno que se llama Lion, ¿vale? Que originalmente tiene 5 billones de pares de imágenes y texto, porque para entrenar este tipo de redes se utiliza el texto como entrada y la imagen como salida, aunque realmente para Stable Diffusion o para el refinado final solo se utilizaron 600 millones. Digo solo, cuando obviamente es una auténtica barbaridad, ¿vale? Imágenes cogidas de internet, ¿vale? Y de hecho, si entráis en este enlace, que luego lo voy a colgar en el chat, si no lo hago me lo recordáis, podéis consultar algunas de estas imágenes, ver el origen de dónde provienen o incluso el hecho de que este dataset, que es un subconjunto del de 6 billones de imágenes, lo que hicieron fue asignar un valor estético a cada una de las imágenes y solo coger aquellas que tenían un valor estético mayor, ¿vale? Entonces, si las ordenamos por el valor estético, podemos ver cómo las imágenes que tienen el valor más alto, pues son, por ejemplo, pinturas y concretamente acuarelas de este estilo. También hay otra herramienta que se llama Have I Been Trained, de un artista que se llama Holly Herndon, donde también permite buscar si nuestras imágenes o las imágenes que nos interese forman parte del dataset de entrenamiento. Entonces, para utilizar Stable Diffusion, como he comentado, lo puedes utilizar en el ordenador, pero lo más habitual es utilizarlo a través de un servicio online, ¿vale? Hay muchos de ellos, al ser open source, pues todo el mundo lo puede aprovechar para montar su propio servicio y son de pago, porque al utilizar sus servidores, obviamente es una empresa, es un modelo comercial, pero la mayoría de ellos tienen créditos gratuitos que te permiten probarlo, ¿vale? Aquí he hecho un listado de algunos de ellos, en este caso el que voy a utilizar para hacer la demostración es getimage.ai, porque por mi parecer, digamos, tiene el conjunto de herramientas mejor. Eso no significa que sea el que genere mejores imágenes, ¿vale? Entonces, yo creo que voy a pasar ya directamente a la demo, ¿vale? Y voy a combinarlo con la presentación. Vale, en este caso yo he pagado, digamos, porque necesita muchas imágenes para hacer pruebas y para la demostración. Vale, entonces, imagino que la mayoría de vosotras o todas ha probado este tipo de herramientas, pero básicamente se trata de... Espera, voy a quitar el full screen porque si no me permite copiar. Básicamente se trata de hacer la descripción de una imagen y pedirle que nos genere imágenes, ¿vale? Entonces le podemos pedir que nos genere una, dos o no sé en este caso hasta cuántas nos permite, pero bueno, esto entra un poco entre la línea de la sobresaturación, ¿no? Que podemos generar imágenes como bastante rápidamente, ¿vale? En este caso le pido que me genere un retrato de una persona delante de un muro y vemos que no genera unas caras muy realistas y las imágenes en sí tampoco son extremadamente buenas, ¿vale? Entonces, para poder, digamos, ajustar o mejorar estas imágenes, o cualquier tipo de imágenes, lo que se hace es no solo pedirle la descripción, sino darle además algunas palabras clave que le indiquen o que le den pistas del tipo de imagen que queremos, ¿vale? Esto es una cosa que en términos técnicos se llama prompt engineering, que es como la capacidad para crear, digamos, prompts, que son estas descripciones de imágenes que generen las imágenes que nos interesan, ¿vale? Entonces, si por ejemplo, si le añadimos 3 palabras clave que tengo preparadas aquí, que son fotografía, hecho con un objetivo de 100 milímetros, profundidad de campo, bokeh, profundidad de campo otra vez, una apertura de 1.4, etcétera, etcétera. Y le pedimos que nos genere otra vez las imágenes, veremos que
Bueno, potencialmente, porque siempre todas las demostraciones en directo pues, pueden no funcionar, pero son imágenes que podríamos considerar más atractivas. Esperemos un momento. Vale. Bueno, sí, podríamos decir que hasta cierto punto sí, digamos. Al menos la perspectiva es diferente, no es tan plana, aunque también se podría buscar la perspectiva para esto, no voy a entrar. También hay otro apartado que se puede utilizar, que es el prompt negativo, que es decir, lo que no queremos que aparezca en la imagen, ¿vale? Entonces, generalmente, o a menudo estas redes generan caras que no son realistas o manos, sobre todo, que no son realistas. Entonces, por ejemplo, le podemos poner esto, pues, que no queremos manos que sean mal dibujadas, que no tengan pies mal dibujados, etcétera, deformados, etcétera, etcétera. Aunque hay que ir un poco con cuidado porque, por ejemplo, este prompt negativo lo cogí de una web y tiene la palabra ugly dentro, es decir, feo, ¿vale? Entonces, esto la RAE lo puede entender, por ejemplo, que no queremos personas feas, ¿vale? Que, por lo tanto, no solo la imagen fea, sino que lo puede interpretar de esta forma. Por lo tanto, en este caso lo voy a quitar. No sé si los resultados van a variar mucho respecto a lo que teníamos ahora, pero porque no hay manos, por ejemplo, porque las caras ya son realistas, pero es una cosa que se utiliza habitualmente. Vale. Bueno, vemos que ha cambiado a mujer, pero tampoco sé si realmente es casualidad o es debido a los prompts negativos. Una cosa importante es que estas redes por lo general trabajan en inglés, ¿vale? Aunque también entienden el castellano. Lo que pasa es que tienen los sesgos tienen sesgos asociados al lenguaje con el cual están descritas las imágenes, ¿vale? Esta prueba también puede no salir bien, pero si le digo que me genere un trabajador o trabajadora, veremos lo que me genera. Vale, nos ha generado estas dos imágenes y si le digo trabajador, porque en este caso son hombres, las pruebas que he hecho hasta ahora es que generalmente son personas que podríamos considerar de aspecto latino, digamos, con la piel más oscura. Está tardando muchísimo. Vale, sí. Si fijáis, por ejemplo, el aspecto de las calles podría ser más de Latinoamérica, mientras que en el otro era más indistinto, ¿no? Pues entonces de alguna forma estamos trayendo el sesgo. Otra cosa que pueden hacer estas herramientas es no solo generar una imagen a partir de un texto, sino utilizar otra imagen como punto de partida, ¿vale? Entonces, por ejemplo, voy a coger... ¿vale? Por ejemplo, esta imagen que es famosa de Stalin, ¿no? Porque se borra una persona y le voy a dar una descripción que podría ser, bueno, esto voy a mostrar las transparencias, podría ser una descripción diferente a lo que hay en la imagen original. En este caso, en este ejemplo, utilicé una fotografía de Dorothea Lange y digo que es un hombre joven mirando a la puesta de sol y nos cambia la fotografía y el género de la persona, pero mantiene la postura. O si, por ejemplo, le doy una descripción más apropiada a la imagen, digamos, que original, lo que me va a hacer es generar variaciones de esta imagen, ¿vale? Y con este parámetro de aquí, que es la fuerza, podemos ajustar
cómo de parecida queremos que sea la imagen a la imagen original o cómo queremos que haga caso a nuestro prompt. Vale. Bueno, las imágenes son un poco fotorrealistas, en este caso tienen bastantes glitches, podríamos decir, pero vemos que más o menos sí que mantienen, digamos, pues la estética y la construcción y la estructura de la imagen. Si, por ejemplo, le diéramos un valor más bajo, nos generará imágenes que se parecen más a la imagen original. Entonces, ahí también... una cosa me pasa también, pero es que no le he cambiado la proporción. ¿Vale? En este caso es más ancha, pero bueno, la idea sigue siendo la misma. Esta herramienta, o en general Stable Diffusion o DALL-E 2, tiene las opciones que se llaman Outpainting y Inpainting, que es generar imagen, en el caso de Outpainting, fuera de la imagen. ¿Vale? Que sería, por ejemplo, si cogemos esta imagen y la abrimos en este caso la herramienta se llama iEditor y, por ejemplo, le decimos que nos genere este recuadro, lo que hará es coger la parte de la imagen existente y generarnos la parte del recuadro que no tiene imagen existente. Vale, me pido el prompt, le pongo el mismo, aunque si quisiéramos, por ejemplo, le podríamos dar nueva información para que aquí apareciera otras cosas. Por ejemplo, podríamos decir que en el río hay una barca, ¿vale? Y la red intentaría poner una barca en el río. Esta herramienta es lo que ya hemos visto antes en el vídeo, que ya permitía hacer Photoshop en la versión beta. Ahora mismo está tardando bastante en generar las imágenes, habitualmente tarda menos, lo cual no nos juega a favor porque ya se está empezando a hacer tarde. Así que sí que voy a dejar esta parte porque me gustaría explicar una cosa más antes de acabar. Vale. Y es el hecho de que a la hora de condicionar la imagen de salida hemos comentado que teníamos la descripción de la imagen y la otra imagen, pero también podemos añadir otra información que proviene de herramientas de visión artificial, de visión por computadora. ¿Vale? Entonces, esto es lo que aquí llama ControlNet, ¿vale? De hecho, es el nombre técnico. Entonces, lo que hace esta opción es extraer información de la imagen que le subimos para condicionar y utilizarla para generar la imagen nueva, ¿vale? En este caso he subido una imagen de Gursky y le he dicho que base la imagen de salida en la profundidad que extraiga esta imagen, ¿vale? Entonces, en este caso le voy a pedir que me haga una imagen de una rave en un almacén vacío, ¿vale? Y vamos a ver lo que hace. ¿Vale? Ya para ir avanzando, y ya no me alargo más, bueno, aquí vemos los resultados donde ha convertido la fábrica en un almacén y las personas, bueno, no sé si están en una rave, pero al menos parece un poco más festivo que antes. O también lo que iba avanzando es que también podemos utilizar, por ejemplo, la postura de las personas como condicionante. Entonces seleccionamos la postura, en este caso la fotografía de los Beatles cruzando Abbey Road, y le decimos a un grupo de personas andando en la arena en un desierto, por ejemplo. Ahí veremos cómo
o como debería generarnos una imagen. Espera, voy a pararlo porque no ha cambiado la resolución, no sé qué va a hacer. Bueno, debería generarnos imágenes donde aparecen 4 personas en la misma posición en la que aparecían en esta imagen. Y mientras, ¿vale? ¿No? En este caso lo que he hecho ha sido recortarla porque no he mantenido la proporción, pero vemos como siguen en la misma postura. Y por último, ya para acabar, comentar que estas herramientas, bueno, Stable Diffusion permite mediante diferentes técnicas introducir lo que sería un objeto, una persona o un estilo dentro para poderlo generar, porque son capaces de generar imágenes de Trump, de Donald Trump, pero por ejemplo en general no son capaces de generar imágenes mías. En este caso la entrené para generar imágenes mías. Como podéis ver, no me hace muchos favores, incluso me hace la nariz más grande, pero veis que un poco por dónde va la idea. Y he ido rápido, pero espero que esta, digamos, presentación haya permitido ver un poco las posibilidades y hacia dónde pueden ir este tipo de herramientas. Vale, entonces, para dejar de compartir, está aquí. Vale, entonces ya os vuelvo a ver y vosotros me veis a mí mejor. Creo que Dani está riendo. Muchísimas gracias, Pau. Muchísimas gracias, Daniel. Yo creo que se merece un aplauso virtual. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por abrirnos un poco boca, pues para todos los que son neófitos en este mundo, ¿no? Y un poco encima nosotros que somos profesores, ¿no? Y profesoras del mundo de la imagen, bueno, pues nos abre nuevas perspectivas, ¿no? Abrimos rápidamente un turno de preguntas, ¿vale? Que supongo que habrá muchas dudas y muchas cuestiones que se quieren preguntar. Y bueno, yo creo que como son las 8:20, nos damos 10 minutillos. Yo sé que nos vamos a quedar con las ganas, pero por no extender mucho, porque os recuerdo que después de esta charla, si nos importa, nos quedamos los componentes de ANEF porque tenemos que seguir viendo, bueno, tomar el relevo de la siguiente charla, ¿vale? Así que nada, pues empezamos el turno de preguntas. ¿Tiene la mano levantada Rocío Gutiérrez? Pues adelante si quieres. No, Rocío no. Vale, No, pues no. Vale, No. perdona. Pues Tomás. Venga, yo rápidamente, nada, muchísimas gracias. La verdad es que es un placer siempre ver vuestros trabajos. Una cosa que me llama poderosamente la atención es cómo, y aprovecho para enseñar este libro también del colectivo, es cómo al final las palabras vuelven a las imágenes, empezamos a hacer imágenes, las postales tenían que explicarse, iban siempre con una gráfica que explicaba lo que eran y años después volvemos a lo mismo. Hablamos con las máquinas para hacer imágenes, pero tienen una importancia vital. Las palabras han dejado de ser importantes, las ópticas, no hacemos fotografía, digamos, tradicionalmente óptica y hacemos, sin embargo, fotografía computacional, fotografía mediante un lenguaje, ¿no? Que me parece muy interesante. No sé, alguna cosa rápida al respecto en cuanto a... Sé que a vosotros os interesa mucho el lenguaje, entonces, no sé. No, sí, claro, que, bueno, sí, que es un giro, ¿no? Un poco que hay, o aparente giro, ¿no? También, en todas estas cosas también hay evidentemente esto que el código ya es, ¿no? Como un lenguaje que unifica muchos lenguajes anteriores. Y sí, hay muchas cosas interesantes en esto, o sea, ¿no? La óptica ha desaparecido, pero bueno, está la palabra, ¿no? Ahora hay que, como hacía Pau, ¿no? Que ponía la óptica en el prompt, ¿no? Y también hay una cosa, me parece un poco como esto histórica, esto le gusta mucho a otro de nosotros, Rock siempre ahora le fascina mucho esto, que de hecho estas herramientas generativas vienen de las herramientas de visión por computadora, ¿no, Pau? Como algo así, entonces digamos que es un poco como estas herramientas que han estado describiendo, digamos, es como que luego se han, en cierta manera, como podido girar para que la descripción genere la imagen.
Entonces, estos como dos mundos, ¿no? De visión por computadora y generación de imagen también están como más relacionados de lo que podrían parecer. Vale, ¿alguna pregunta más así que queráis aprovechar? Bueno, Sí. sí, quizá también hablar de cómo esto repercute en la enseñanza, ¿no? De la fotografía, en poder detectar imágenes generadas por ordenador en los concursos de fotografía. Ana, se te ha cortado el audio. Ana, se te ha cortado el... No. Ni nos oye ni te oímos. Ana, Ay, no se te oye, Ana. No, no se te oye. No. Vale. Bueno, he interpretado que mientras... No se te oye todavía. No sé si tenemos alguna pregunta mientras Ana soluciona sus problemas. Bueno, yo sí Porque retomando... sí. Ahora. Pero si no se conecta nada, o sea, no se oye nada. Darío, ciérralo. Ya está, Ana, ya se te oye. ¿Ahora? Sí. Es que Venga. se ha conectado los auriculares de Bluetooth, que está aquí Darío, y se Ah. ha ido todo allí y el altavoz también. Vale. No habéis oído nada entonces. Ok. No, decía que sería interesante hablar sobre el impacto de esto en la enseñanza, en la educación, de los creadores de imágenes y cómo esto puede repercutir también, por ejemplo, en los concursos de fotografía, de cómo si se abre una faceta en la que se puedan presentar este tipo de imágenes o cómo todo esto puede intentar fluir. Y estaba comentando que hace una semana estuvimos aquí en Valencia con Cristina de Midel y ella nos comentó, hablando sobre el tema de la agencia Magnum y la inteligencia artificial en concreto, nos decía que una vez más lo interesante era redefinir la fotografía, ¿no? Definir qué es lo que era la fotografía y a partir de ahí establecer si hacíamos un concurso de fotografía o un concurso de imágenes o imágenes hablando más genérico y cómo todo esto lo vamos a ir digiriendo tanto en el campo creativo como en concreto en la enseñanza de imágenes. Por mi parte, como docente en el grado de diseño y en el campo de las bellas artes, sí que es verdad que muchos alumnos en un principio lo han visto como una herramienta interesante, pero también muchos otros muy críticos, ¿no? Como con una amenaza, con muchos prejuicios, que quizá todo esto vaya cambiando. Yo creo que es muy interesante este momento agridulce en ese sentido, de que es una tecnología que puede ser muy atractiva, pero también muy amenazante, y cómo todo eso lo podemos digerir hoy con los alumnos. Photoshop ya lo ha metido a saco, ya lo ha metido por la puerta grande en el campo de la postproducción, entonces, bueno, pues un poco cómo lo digerimos los docentes, todo esto. Comentarlo con todos. ¿Qué experiencias habéis tenido también los demás? No es una pregunta para estampes, porque yo para creo que no tenemos también, la respuesta. Claro, de vuestra experiencia, si lo queréis comentar, y si no, para los demás también. Nosotros nos hemos hecho la pregunta de qué es fotografía, ¿no? Bueno, vosotros seguro que lo habéis hecho bastante más que nosotros, ¿no? Pero digamos mi reflexión era, por ejemplo, que hasta ahora, aunque la fotografía pudiera ser digital, siempre provenía de unos fotones, digamos, que impactaban sobre un material sensible. Pero en este caso, este camino ha pasado por muchos pasos intermedios, porque sí que ha partido de ahí fotografías para entrenar a la red, pero está como muy, muy lejos, ¿no? Entonces, yo personalmente no tengo una respuesta clara. Gracias. ¿Hay alguien que quiera responder a esto de los que estáis en ANEF antes de pasar a otra pregunta, ¿no? Activaos el micro, hago yo ahora de moderadora. Manuel. Sí. Manuel, venga, Manuel.
Bueno, lo primero, muchas gracias Daniel y Pau, que es un gustazo escucharos y ver vuestro trabajo. Y bueno, simplemente por dar perspectivas, el problema a nivel de legislación es múltiple, pero no solo en el territorio de la imagen, está pasando también en todos los territorios escritos. De hecho, hay un paper de Patricia Ventura Poncino, que luego os lo paso, que se llama Algoritmos en las redacciones, retos y recomendaciones para dotar a la inteligencia artificial de los valores éticos del periodismo. Esto lleva ya 2 años. Y quiere decir que lo que están intentando es acotar los marcos de acción de las inteligencias artificiales dentro de los códigos deontológicos o buenas prácticas de cada una de las profesiones, ¿no? Por un lado está periodismo, que se va a comer también un trozo importante del pastel, sobre todo de las cosas que nos llegan cada día, de clickbait de medios generalistas. Y luego por la parte de imagen, pues bueno, pues por supuesto la foto se va a tener que redefinir, pero como ha hecho desde 1839, que esto es un poco lo que hablamos en el Congreso de Alcalá, ¿no? Que no es nuevo, ¿no? En cuanto a los miedos, pues hoy justo se publicó en varios medios así tecnológicos que Google ha anunciado su propia IA para suplantar las fotografías de producto, que parece ser que es bastante potente. Y bueno, pues ese es un territorio que a nivel comercial también es un trozo importante de la tarta de todo esto, ¿no? Yo creo que se puede legislar, pero va a ser difícil acotar un campo tan grande y que se redefinan las descripciones de lo que es fotografía o imagen, pues perfecto. Si es que ha pasado siempre, seguirá pasando y tendrá que ir con el ritmo del pulso del tiempo que estamos viviendo. Gracias. Sí, quizá ahí también a nivel creativo yo creo que no tiene tanta repercusión de lo que es el mundo artístico, el campo creativo, de las ideas, por ejemplo, del diseño, que es más la idea que tengas tú de una campaña, más que las horas que pases detrás de la pantalla haciendo clic. Pero sí que es verdad que en trabajos más procedimentales ahí va a haber mucho arrase. Y quizás eso es lo que los alumnos todavía tienen que terminar de entender o de digerir. Sí, gracias Manuel. No sé si alguien más o pasamos a la siguiente pregunta. Miguel, tú dirás, moderas. No, como que sí. No sé si Pedro quieres opinar sobre esto o tienes pregunta. No, yo quería aprovechar, os pongo el link ahora, para deciros que desde el máster en fotografía de la Politécnica hemos lanzado ya hace unas semanas el que creemos que es el primer concurso de fotografía exclusivamente realizada con inteligencia artificial de España. Os pongo ahí el link con 2.000 euros de premio. ¿Vale? Solamente para, bueno, pues para que lo sepáis y se lo contéis si os parece a vuestros alumnos y alumnas. Estamos recibiendo un montón de propuestas, la verdad es que bastante interesantes. Vale, entonces nada, solo quería compartir eso. Muy bien, gracias Pedro. No sé si alguien tiene alguna reflexión rapidísima sobre lo que ha dicho Ana o sobre bueno, la implicación que tiene esto en la educación. Bueno, o alguna pregunta más, ya que son las 8:30, llevamos ya, bueno, pues 1 hora y media de sesión. No sé si tenemos alguna pregunta más o lo dejamos aquí y liberamos ya a Daniel y a Pau. A la de 1, a la de 2 y a la de 3. Perfecto, pues nada. Oye, pues nada, muchísimas gracias Daniel, muchísimas gracias Pau. Ha sido muy interesante. Bueno, pues esto que es un primer encuentro en el que nos sentamos a reflexionar sobre lo que es la imagen y que no mejor que empezar con la inteligencia artificial, que es lo que decíamos que va, bueno, ya ha revolucionado totalmente lo que es el mundo y el concepto de fotografía. Y bueno, y como somos educadores de la fotografía, pues nos tendremos que poner las pilas para aplicar esto en todas nuestras clases y poder explicarlo y poder utilizarlo como hemos utilizado todas las técnicas que han venido, que se han creado hasta ahora. Así que nada, despido pues a Daniel y a Pau, de nuevo agradeciéndoles, despido a todas aquellas personas que han venido de fuera. Un aplauso, por favor, para... Aplauso silencioso, está muy bien. Sí. Y nada, os despido con el agradecimiento y bueno, y también despido a todas aquellas personas que se han unido a esta charla, que son fuera de ANEF, y bueno, les invito a conocer también la asociación. Si queréis, no sé si Tomás puedes dejar un momentito ahí el link de la asociación, por si alguien quiere echar un vistazo y si se quiere, y además si se quiere hacer socio, se agradecemos también muchísimo, porque cuanto más seamos, pues mucho mejor, ¿vale?
Así que nada, pues nada, nosotros nos quedamos aquí debatiendo para la siguiente jornada y os agradecemos mucho vuestra participación. De nada, a vosotros ha sido un placer. Gracias. Chao. Gracias.